En este clip te cuento las causas, desarrollo y final de la rebelión de Hermenegildo, el hijo que se levantó en armas contra su padre, el rey godo Leovigildo. Si quieres saber más sobre el reinado de Leovigildo, mira el episodio 16, Leovigildo y la construcción del reino visigodo. Y suscríbete al canal de YouTube. Dentro vídeo. Sin embargo, el reinado de Leovigildo también tuvo sus complicaciones, empezando por un drama familiar digno de Juego de Tronos. En el 579, el hijo mayor de Leovigildo, Hermenegildo, se casó con una princesa católica y franca, Ingunda, hija del rey Sigeberto de Austrasia. Ingunda era también nieta de Goswinta, así que este matrimonio tenía dos vertientes: la internacional para sellar una alianza con el reino de Austrasia y la interna para cohesionar las facciones nobiliarias que representaban Leovigildo y Goswinta. El enlace parecía pues una buena apuesta, pero fue el detonante de una grave crisis interna. Tenemos dos relatos bastante distintos sobre las causas de la rebelión de Hermenegildo, el de Gregorio de Tours y el de Juan de Viclaro, obispo de Gerona. Según el cronista Franco, la reina Goswinta dio una paliza a su nieta Ingunda porque se negaba esta a convertirse al arrianismo. Gregorio de Tours, como en otras ocasiones, enfatiza el fanatismo arriano de los godos como causa de conflictos. Pero esto realmente no parece muy creíble. Juan de Viclaro, en cambio, muestra a Goswinta como instigadora de la rebelión contra su marido. Parece que al mismo tiempo Leovigildo entró en contacto con el rey Chilperico de Neustria, para así casar a su hija con Recaredo. Esta hija también era nieta de Goswinta, pero Chilperico era el mismo tío que no había tenido reparos en asesinar a su esposa goda para casarse con su amante. Esto lógicamente no le hizo ninguna gracia a Goswinta, y ella y la poderosa facción que lideraba desde tiempos de Atanagildo parece que instigaron la rebelión de Hermenegildo. Digo parece porque realmente el papel de Goswinta en todo esto, en esta rebelión, no está nada claro. Porque no se dice que Goswinta fuera castigada después, o porque, por ejemplo, y a veces también a ella se la ha pintado como una ferviente arriana, o sea que no tendría mucho sentido que apoyara una rebelión que tenía por bandera el catolicismo, como veremos. Pero bueno, sea cual fuera el rol de Goswinta, para bajar las tensiones en la corte de Toledo, Leovigildo decidió enviar a Hermenegildo e Ingunda a Sevilla, para así gobernar la Bética. Esto también lo han visto algunos como una compensación por el aparente favoritismo de Leovigildo hacia su hijo menor Recaredo. Pero hubiera o no hubiera rivalidad entre hermanos, lo único seguro es que mandar a Hermenegildo a un lugar lejos del control de su padre fue un grave error. La Bética era una región importante que hacía frontera con la provincia imperial de Hispania, y la aristocracia hispano-romana de la zona no llevaba mucho tiempo sometida a la autoridad goda. Supongo que Leovigildo no dudaba de la lealtad de Hermenegildo al entregarle la Bética. Pero el rey visigodo se equivocó. En Sevilla se encontraba el poderoso Leandro de Sevilla, hermano de Isidoro de Sevilla, además de toda una aristocracia y clero contrarios a las políticas centralizadoras de Leovigildo. Así que bajo la influencia de Leandro de Sevilla y de su esposa Ingunda, Hermenegildo se convirtió al catolicismo. El hijo mayor de Leovigildo ganó el apoyo también de Mérida y buena parte de Lusitania, y a nivel internacional contactó con el Imperio Bizantino, los suevos y los francos de Austrasia y Borgoña para solicitar su apoyo. Todo valía para hacerse con el poder,
incluso aliarse con enemigos extranjeros que querían un reino visigodo débil. Después de ganarse varios apoyos, Hermenegildo se proclamó rey en el 580, y la maquinaria propagandista católica justificó su rebelión por motivos religiosos. Esto es una patraña, porque como ya vimos en el episodio Extra 5, la Iglesia y los bárbaros en el siglo V, los obispos y reyes bárbaros no solían tener problemas para colaborar. Las persecuciones pues fueron siempre por motivos políticos, no religiosos. Pero claro, Hermenegildo no podía simplemente decir que se rebelaba porque quería ser un rey y ya está. La rebelión de Hermenegildo no puede ser vista como una guerra religiosa entre católicos y arrianos, y tampoco puede ser vista como una guerra entre godos e hispano-romanos, sino que simplemente se trataba de luchas de poder. Pero por extraño que parezca para un monarca enérgico como era Leovigildo, pues este adoptó un enfoque prudente, sin grandes ofensivas en los primeros meses de la rebelión. ¿Por qué se veía tan tranquilo Leovigildo a nivel militar? Pues porque primero tenía que cerrar filas tomando una serie de medidas para asegurar la lealtad de sus súbditos, resolver la cuestión religiosa y evitar que se extendiera la rebelión y se involucrasen potencias extranjeras. Leovigildo convocó en el año 580 un concilio de obispos arrianos en Toledo, con el que se adoptaron medidas para reducir al mínimo las diferencias teológicas entre el catolicismo niceno y el arrianismo. De este modo estamos hablando de una solución de compromiso, una especie de arrianismo cuasi católico con pocas diferencias, y se dieron facilidades para las conversiones y también sobornos para convencer a los obispos. Obispos como el de Zaragoza se sumaron a esta iniciativa, con el que el rey godo pretendía unificar la población hispana y goda con una religión nacional y una jerarquía eclesiástica leal al monarca. Y por si estas medidas no bastaban, Leovigildo también supo recorrer a la expulsión de los obispos de su sede y a la incautación de bienes de sus opositores. Por ejemplo, Leovigildo colocó al obispo Suna al frente de Mérida, mientras que exilió al obispo católico Masona. Y como puedes imaginar, todas estas purgas pues, fueron útiles para la propaganda de Hermenegildo. En la narración de Juan de Viclaro no se registran enfrentamientos militares entre Leovigildo y Hermenegildo entre los años 580 y 582 en el sur. Pero una inscripción encontrada en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, dice que, cita, en el segundo año de nuestro señor Hermenegildo, a quien persigue su padre, el señor rey Leovigildo. Fin de la cita. Esto demuestra que ya hubo enfrentamientos, aunque fueran menores, en la Bética y Lusitania. O si no, también podría referirse a la campaña de Leovigildo contra Vasconia en el 581, que debe estar relacionada con la rebelión de Hermenegildo. De otro modo, no se explicaría que Leovigildo tuviera tiempo para atacar el norte mientras tenía pues, una guerra civil montada en su propio reino. La campaña contra los vascones que apoyaban a Hermenegildo terminó en victoria para Leovigildo. Esta expedición se hizo simultáneamente con otra por parte del rey franco de Neustria, Chilperico, que vino a ayudar a su aliado. Juan de Viclaro habla a continuación sobre la refundación de una ciudad con el nombre de Victoriaco. Muchos han especulado sobre Victoriaco, la mayoría de historiadores la sitúan en Vasconia para así controlar pues, las acciones de saqueo de los vascones sobre el valle del Ebro, pero es posible que esta ciudad no fuera ni una nueva fundación, como si lo fue Recópolis, ni que estuviera en Vasconia.
Hay una moneda emitida por Leovigildo que tiene la inscripción Emérita Victoria. Esto podría indicar que, al igual que hicieron pues, muchos emperadores bizantinos, pues simplemente renombró la ciudad pues, con fines propagandísticos, para así celebrar que habían infligido una gran derrota a los rebeldes al conquistar Mérida. La conquista de Mérida en ese año supuso un gran varapalo para Hermenegildo, y esto allanó el camino para la conquista del epicentro de la rebelión, Sevilla. Los reinos de Austrasia y Borgoña estaban ocupados en otras guerras, así que no podían ayudar al rebelde. Pero el Imperio Bizantino, tras unas importantes victorias en África, podía mandar efectivos a España. Sabiendo del peligro que suponía el Imperio Romano Oriental, Leovigildo lanzó una ofensiva final con toda su fuerza, hasta asediar Sevilla. Hermenegildo estaba desesperado porque, claro, ninguna de las potencias extranjeras que habían prometido ayudarlo, pues ninguna de ellas había venido. Las huestes del rey Miro finalmente sí llegaron, pero los suevos, al ver que no tenían nada que hacer contra los godos de Leovigildo, rápidamente aceptaron de nuevo el vasallaje, y es posible que los suevos terminaran actuando pues como aliados de Leovigildo. El sitio sobre Sevilla continuó durante un año, y la situación para Hermenegildo era pues cada vez más difícil de sostener. Entonces el usurpador abandonó Sevilla y huyó a Córdoba, donde esperaba, por fin, encontrarse con refuerzos imperiales. Sin embargo, la rebelión quedó sentenciada cuando el ejército bizantino traicionó al usurpador a principios del 585. Los bizantinos tomaron a la esposa e hijo de Hermenegildo como rehenes para llevarlos a Constantinopla, y se retiraron del reino visigodo. ¿Y por qué se retiraron? Todo parece indicar que, además de las tropas de la provincia de Hispania, pues había refuerzos llegados de África, así que eran una fuerza considerable. Pero Leovigildo supo convencer a las tropas bizantinas para retirarse tras devolver algunas plazas conquistadas anteriormente, como Medina Sidonia, además de una pequeña compensación económica. El imperio nunca estuvo muy comprometido con la rebelión de Hermenegildo, así que con esto pues bastó para que se largaran por donde habían venido. Al mismo tiempo, importantes obispos católicos que habían apoyado a Hermenegildo pudieron volver a sus sedes episcopales. Esto puede verse pues tanto como un fracaso de la política religiosa de Leovigildo, como la evidencia de la agudeza política del monarca, que era capaz de convertir antiguos enemigos en aliados. Hermenegildo, ya sin apoyos, se refugió en una iglesia de Córdoba porque piensa que en una iglesia ningún soldado podía entrar. Y Leovigildo mandó a Recaredo a negociar su salida. Parece ser que su padre pues le habría prometido que no lo ejecutaría, así que Hermenegildo se rindió y fue desterrado a Valencia. Pero el drama familiar godo no había terminado ahí, porque Hermenegildo fue enviado más tarde a una prisión de Tarragona y fue asesinado, probablemente por orden de su propio padre. La lección es que no creas todo lo que te prometen, incluso si las promesas vienen de tu padre.